Buenos días, estimados estudiantes, soy el profesor Osvaldo Carreño. En esta oportunidad vamos a cerrar los contenidos del segundo año con los contenidos del 19 al 21, los cuales corresponden a los factores antrópicos que determinan el funcionamiento de los biomas. Ya estuvimos hablando en clases anteriores y en las exposiciones que ustedes realizaron sobre los biomas. Ahora tenemos que centrarnos en cómo los seres humanos afectan el funcionamiento de cada uno de los biomas. Para esta ocasión, el contenido teórico lo desarrollaremos a mayor profundidad durante la discusión en la clase de teoría o en la clase de laboratorio respectivamente. Esta clase es una introducción para que puedan ustedes tener una idea general de cómo abordar cada uno de los temas en preparación para su prueba. Sin más que decir, vamos a comenzar con cada uno de los puntos a tratar. Cabe destacar que en estos puntos que vamos a tratar, la mayoría de las veces van a estar son las imágenes referenciadas, así que tienen que prestar atención a lo que se está diciendo en el momento para anotarlo y poderlo tener presente en la discusión. Entonces, para empezar, lo que necesitamos aclarar primero que son factores antrópicos. Factores antrópicos son todas aquellas acciones producidas debido al impacto directo o indirecto de las sociedades humanas, es decir, la influencia que tienen los seres humanos sobre el ambiente. La intervención antrópica va a ser un factor en la evolución regresiva y el desequilibrio del ambiente, es decir, el ser humano va a afectar cada uno de los biomas, cada uno de los ecosistemas que se encuentran en este momento y puede afectar su desarrollo de forma negativa. Esa sería la explicación. De allí que entonces definamos antrópico como todo aquello que tiene que ver con los seres humanos y su posición en cuanto a lo natural. Allí es importante aclarar lo que es la visión antropocéntrica de la sociedad, es decir, dónde está el ser humano como dueño de todo lo que existe, como dueño de lo natural. Una visión que está desligada del propósito de nosotros como seres vivos en el planeta, ya que deberíamos mantener el equilibrio con nuestro ambiente. Esto no es así en la actualidad. Esperemos que en un futuro mejore y que ustedes ayuden a mejorar. Entonces, las actividades antrópicas, a modo de ejemplo, tenemos la construcción de vías férreas, carreteras, represas hidroeléctricas, la transformación de plantaciones por complejo urbanístico, etcétera, etcétera, etcétera. Pudiéramos mencionar otras. La construcción o el deterioro de biomas debido a desvío de fuentes de agua que perjudican como tal a un bioma específico. Por ejemplo, si abro un bioma, estoy afectando, si abro una represa o si desvío los cauces de agua para formar una represa, puedo extinguir por completo toda la fauna y la flora que se encuentra en una región específica, no solo por la represa, sino por la falta de agua que ocasionaría esa represa en el curso de los ríos de forma natural. Allí tenemos entonces algunos otros ejemplos. La minería es uno de los factores que más afecta a los ecosistemas, sobre todo ya que la minería va a mover grandes cantidades de terreno y va a ocasionar que haya pérdida de la flora, que es lo que principalmente determinamos como biomas en las clases anteriores, y posteriormente la fauna que acompaña esa flora en la región. También las ciudades contribuyen al deterioro de los ecosistemas, sobre todo los ecosistemas acuáticos, ya que todos los desperdicios que salen de la ciudad generalmente no son tratados. Esto en el caso de Venezuela, que es lo que nos estamos centrando. Ocasionando como tal una pérdida de la biodiversidad acuática y la disminución de las fuentes de agua para el consumo humano, porque aquí lo principal que tenemos que mencionar es que si el agua en el planeta es una sola, pues ya tenemos la cantidad, pues cumple el ciclo del agua, pero ¿dónde se precipita esa agua? ¿Cómo almacenamos esa agua para el consumo humano, para el consumo, para que pueda ser utilizada para nuestro beneficio? Se va visto disminuido con el desarrollo de la sociedad humana. Es decir, cada vez tenemos menos agua potable, ¿sí? Entrando por esa vía. La otra vía de deterioro que la tenemos ahí representada es la deforestación. Recordemos que los árboles son puntos de condensación de agua, es decir, ellos nos ayudan a mantener los ríos
y las fuentes naturales de agua potable a nuestra disposición. Si talamos bosques, si talamos árboles, entonces disminuye la cantidad de agua disponible. Aquí, tal cual como se planteó en una de las clases, tendremos que recordar que los árboles, más allá de producir oxígeno, son los que mantienen la temperatura constante en el planeta, ya que ellos disminuyen la cantidad de dióxido de carbono disponible en la atmósfera para contribuir con el efecto invernadero, que por cierto, en la lectura que se les había mandado hacer sobre el reloj climático global, este es un punto importante a tratar, ya que los gases de efecto invernadero han aumentado a gran medida, dando como resultado que cálculos realizados dan de alrededor de 7 años del mantenimiento de la vida como tal como la conocemos. Es decir, que podamos tener una temperatura medianamente agradable o soportables en el planeta para que se mantenga la vida en general. Tal como habíamos mencionado, entonces el efecto invernadero no solamente se va a producir por acciones de fábricas, de empresas, sino que la mayor cantidad de gases de efecto invernadero se producen por acciones del hogar. Los autos producen gases de efecto invernadero, nuestras cocinas producen efecto invernadero, todo lo que consumimos tiene una huella de carbono. Entonces, introduciendo lo que es el concepto de huella de carbono, es la cantidad de gases de efecto invernadero o gases de CO2 que se están produciendo simplemente para consumir, por ejemplo, un refresco. No hablemos entonces de consumir un celular, de comprar un celular para nuestro uso personal. Todo esto ha ocasionado que el planeta vaya aumentando la temperatura promedio global, originando, por supuesto, problemas ambientales de desequilibrio ambiental. Tal es el caso, por ejemplo, del efecto del niño y la niña, zonas que han pasado por procesos de desertificación, es decir, que se vayan acabado las fuentes de agua de esa zona por efecto de la tala, por acciones humanas de X índole, que originó la pérdida de un bioma específico. Los desechos humanos también son otra fuente, entonces, que van a contribuir con la pérdida de diversidad, con la pérdida de biomas presentes en una zona. Al crear un relleno sanitario, recordemos que estamos acabando con un punto donde posiblemente estaba un bioma específico, simplemente para nosotros poder colocar los desperdicios. En la imagen tenemos desperdicios plásticos, que es uno de los grandes males de nuestra sociedad, que consume demasiados plásticos, y estos al final llegan a nuestros alimentos, ya que llegan al mar o simplemente se han ido degradando de tal manera que tenemos microplásticos presentes en el agua potable. Los incendios forestales provocados, recordemos que en Venezuela, debido a nuestras condiciones de humedad relativa, no hay efecto, no hay incendios naturales, tenemos solamente incendios provocados. Un loco que llegó le echó a alguna agente acelerante a un bosque y después le prendió candela. Esto contribuye al aumento del efecto del efecto invernadero para contribuir con el calentamiento global, que ha ocasionado, por ejemplo, el derretimiento de los polos, de los casquetes polares como tal, elevando los niveles del mar en todas partes del mundo y dando como resultado que algunas islas allá estén sumergidas bajo el nivel del mar, sin mencionar los efectos que pueden ocasionar en la vida marina. En la foto tenemos una tortuga que está rodeada de plásticos y eso es lo que va a comer, porque los confunden con su fuente de alimento natural, que son las medusas. De allí que si ella consume demasiados plásticos, esos plásticos van a influir de forma negativa en su salud y ya pueden llevar a la extinción de la pobre tortuga. Pero aquí no lo veamos como la tortuga. Los peces que van a comerse esos plásticos, tarde o temprano terminarán en la mesa de alguna persona para comérsela, y todos los contaminantes que ese pez acumuló durante su vida van a llegar a nuestro organismo. De allí que la pérdida
de la diversidad no solamente influye en esa basura que tenemos allí presente, sino también en la contaminación de las fuentes de agua potable, que es la imagen que vemos allí. Un río totalmente contaminado que anteriormente ha podido ser utilizado ya sea para agua potable o para el disfrute. Recordemos que el ser humano no solamente utiliza el agua para beberla, también tenemos fuentes de agua que son para nosotros, para el esparcimiento. Factores que van a, todos estos factores o todas estas influencias que tenemos los seres humanos sobre el ambiente va a impedir que nuestra población se mantenga sana. De allí que van a haber algunos factores que van a limitar o regular el crecimiento. Las poblaciones no van a crecer indefinidamente. Hasta ahora somos 7.000 millones de humanos en el planeta, con una proyección ya muy cercana a los 8.000 millones de habitantes en el planeta, y estamos estrechamente relacionados con el ambiente para poder mantener esa población humana. Cada vez tenemos menos cantidad de tierra fértil para nuestro consumo, cuando esa disminución de tierra fértil ha sido por nuestros propios actos. De ahí entonces que tenemos factores densodependientes, habría que definirlo, que son su acción está directamente relacionada con la variación de la densidad de la población, afectan la tasa de natalidad, de mortalidad e inclusive la de morbilidad, que va a impedir que haya mayores niveles de natalidad para mantener una población estable. Recordemos que en algunos países, Latinoamérica en algunos casos está exenta de eso por nuestra forma de vida, ha disminuido los niveles de natalidad, y si disminuyen los niveles de natalidad, pues ya la gente que está llegando al proceso de mortandad va a hacer que esa población cada vez sea menor. Esto va a incrementar estos factores pueden incrementar la densidad o disminuir la densidad de la población humana, en este caso, presente en la zona. De allí que los factores bióticos como la competencia, depredación, parasitismo y las enfermedades pueden aumentar. De hecho, aumentan en el caso de los humanos cuando estamos todos metidos en una ciudad. Usted nos escuchó ahorita con la pandemia del COVID-19, pueblos pequeños que sufrían tanto con la enfermedad, pues simplemente ellos cerraron sus vías, tenían sus formas de producción dentro del pueblo, y esto les permitió tener en principio una vida más sana, pero también poderse aislar de los fuentes de la enfermedad más cercanas. A modo de ejemplo, es un ejemplo actual, un ejemplo un poco más antiguo, la peste bubónica se dio debido al hacinamiento que existía en las ciudades europeas. La pandemia de la fiebre española fue casi lo mismo. Su proliferación se dio más que todo en las zonas abarrotadas de gente, es decir, en la ciudad. De allí que nuestra especie como tal compite consigo misma para obtener variados recursos del ambiente. Pero esa competencia de recursos va limitando los ecosistemas que tenemos a nuestro alrededor. De allí que podemos hablar de esa competencia interespecífica entre los propios seres humanos. De allí que haya una visión clasista, pues ya no, cuando lleguemos al cuarto año vamos a ver que el racismo no tiene sentido, pero el ser humano se buscó otra forma de ser racista, y entonces ahora va a ser la parte clasista, la competencia entre clases, quién puede producir más a costa del ambiente. Y ese a costa del ambiente nos perjudica a nosotros mismos, tanto al que tiene mucho como al que no tiene nada. La competencia entonces va a darse por explotación o interferencia de nosotros como tal, junto con el ambiente. Los factores para recordar que explican el cambio del tamaño de una población natural o humana va a ser el nacimiento, las muertes, la inmigración y la emigración. Cada uno de ellos con unas consecuencias específicas en la población. Si hay una alta tasa de nacimientos, pues van a escasear los recursos
en esa población, o es posible que escaseen los recursos en esa población. Si hay una alta tasa de muertes, pues entonces ahora tenemos el problema, tenemos lo de los recursos resueltos, pero ahora nos va a faltar mano de obra cualificada. Por ejemplo, ya sabemos que en una condición de sociedad normal, los que se van a morir primero son los que tienen mayor edad, dejando como tal a los menos preparados, a los que, o las que están en proceso de preparación para asumir los papeles que desarrolla la sociedad. La inmigración y la emigración van a tener una influencia directa dentro de las sociedades humanas, pero también dentro de los ecosistemas. A medida que una ciudad crece, los recursos disminuyen. A medida que la ciudad hay mayor cantidad de inmigrantes, los recursos aumentan, pero nos quedamos sin la posibilidad de solventar algunos problemas sociales. Entonces, ya hablando de esos problemas sociales, tenemos que hablar de los factores socioculturales que van a influir en nuestro desarrollo como sociedad, pero también en el mantenimiento o en el deterioro de los biomas, de los ecosistemas como tal. De allí que el ser humano, en principio, tendríamos que decir que lo ideal es que mantenga un equilibrio entre lo natural y su condición humana. Mantener ese equilibrio es un poco delicado porque implica nuestros valores que van a ir no solamente a la parte ética, sino también nuestros valores en alimentación, en consumo, en consumo de productos, bienes y servicios. Y lo tenemos que aclarar, porque si estamos hablando de alimentación, también es parte del consumo. En la relación que establecemos con otros individuos del planeta, en cómo nos comunicamos y a su vez nuestra preparación como seres humanos para afrontar los problemas sociales, pero también los problemas socioambientales, que sería lo otro que tendríamos que incluir aquí, ya que la sociedad relacionada con el ambiente tiene el poder de incrementar los problemas ambientales, pero también tiene el poder de disminuirlos, y eso es lo que va a ir dependiendo de la cosmovisión, es la imagen que vemos allí de las diferentes religiones, de la cosmovisión que tenga la sociedad. Cuando les dije, introducí el término de visión antropocéntrica, esa visión antropocéntrica parte de la religión, ahí no hay otra vía. Si usted es católico, pues simplemente cuando usted lee la Biblia, Dios le dijo a Adán, mira, toda esa vaina es tuya, haz con ella lo que tú puedes, lo que tú quieras. Y esa visión, que es la visión antropocéntrica, quedó grabada durante generaciones en nuestra sociedad y es lo que ha ido deteriorando cada vez más el ambiente, lo cual no quiere decir que no vamos a comer, sino que tenemos que buscar una forma sustentable de que el ambiente esté sano, pero que nosotros también tengamos alimento. En algún momento vamos a ponernos como los conservacionistas radicales, mira, nada más vamos a comer matica. También ya sabemos que si vamos a cultivar porque hay matas para comer, primero no vamos a tener todos los nutrientes necesarios, lo vimos durante una de las clases, sino que también vamos a afectar los biomas que están presentes en esa comunidad. En pocas palabras, tenemos que buscar una forma de ser sustentables, de mantener un equilibrio entre la sociedad y el ambiente. De allí que nuestras acciones como sobre el ambiente como seres humanos deben regularse. ¿Qué es lo que deberíamos regular? Principio, el crecimiento de las ciudades. El crecimiento de las ciudades es una de las principales causas del deterioro de muchos biomas. A medida que la ciudad crece, el ambiente natural va disminuyendo. En este caso vemos un caso extremo donde los recursos de la ciudad han provocado el consumo de los recursos por parte de la ciudad, ha provocado desertificación en algunos lugares. Las industrias han provocado también la pérdida de diversidad, la lluvia ácida puede acabar con las plantas. Nuestras actividades como la manejo de autos, consumo, en este caso ponemos allí de cigarrillos, pero cualquier consumo, todo tiene su huella de carbono. El uso de aparatos eléctricos sin medios sustentables de producción de energía, y ahí tenemos que estar pendientes de dos cosas. Que le pongan el nombre sustentable no necesariamente va a ser sustentable. Si yo tengo cocina eléctrica porque no quiero cocinar gas, porque resulta que el gas va a producir o va a soltar cierta cantidad de gas butano o gas metano dependiendo del tipo que utilice, si es gas de tubería o es gas de bombona, y este va a contribuir con los efectos invernaderos. Bueno, no voy a utilizar bombonas, no voy a utilizar cocina a gas.
voy a utilizar cocina eléctrica, pero si esa electricidad viene de una planta termoeléctrica o una planta hidroeléctrica, igualito estoy teniendo un impacto sobre el ambiente. Ese es parte del conocimiento que tenemos que tener. Todo lo que se cultiva también tiene un impacto sobre el ambiente, no solamente en la producción, el consumo de agua, que las plantitas las saquemos, pero eso es la plantica hay que transportarlas en carros, ya los carros van a consumir combustibles fósiles y esos combustibles van a contribuir con el efecto invernadero. Ahí hay que saber todo lo que está involucrado dentro de esa acción del ser humano que causa un impacto, en este caso la mayoría de las veces negativo en el ambiente, para contribuir con las soluciones. Ahora hablamos de los problemas de los seres humanos. En el caso de las soluciones, la ONU, la UNESCO, ha determinado algunos objetivos para el desarrollo sustentable o sostenible de la sociedad. En principio, acabar con la pobreza, es decir, hacer una distribución equitativa que no tiene nada que ver con el socialismo, de la riqueza que tenemos, un uso sustentable de los recursos, pero de la distribución también sustentable de esos recursos para que todas las personas satisfagan sus necesidades. Esas necesidades, bueno, cumplir con que las personas no pasen hambre, que tengan una alimentación adecuada, que tengan salud, contribuir también en esto con un valor esencial que es la educación. A medida que las sociedades están más preparadas, pues pueden desarrollar una conciencia ecológica, ambiental, que les permita diferenciar qué puedo consumir, qué no puedo consumir, cómo voy a actuar en una determinada situación para minimizar mi impacto sobre el ambiente. Eso va desde que yo llego a un lugar y simplemente coloco los desperdicios en su lugar. Voy a la playa, me llevo una bolsita y después la coloco en un sitio donde se haga un manejo adecuado de los residuos. Mantener o limpiar las fuentes de agua, que va dentro de la educación, donde ya deberíamos saber cómo manejar el agua en nuestro hogar, que no se talen tantos árboles o contribuir nosotros con sembrar árboles en nuestras comunidades para disminuir de cierta manera el efecto invernadero, ya que ellos van a consumir, van a incorporar los gases de dióxido, los gases de carbono en su crecimiento. Asimismo, entonces, utilizar energías sustentables que no contaminen, no contribuyan con los problemas, el desarrollo de problemas ambientales. De allí que, y aquí viene otra parte controversial en muchos casos, el uso de las energías eólicas a veces está mal llevado. Talo un bosque y coloco las torres de los molinos de viento allí para producir electricidad, no estoy haciendo nada. Pues si tú estás talando un bosque para colocar un molino, pues también estoy contribuyendo con que haya una disminución de la diversidad y con el calentamiento del planeta. Dentro de esas, no vamos a explicar todas esas, y las tienen, ustedes las pueden investigar para tener un poco más de comprensión dentro de lo que son esos objetivos del desarrollo sustentable o sostenible. De allí que uno de los principales, que no me puedo quedar sin ellos, los dos últimos que vamos a explicar allí, es el desarrollo de ciudades y comunidades sostenibles, es decir, que la propia ciudad genere su propia energía y tenga su forma sustentable, sostenible de alimentación. De allí que dentro del consumo, la producción y consumo responsable, todo lo que utilicemos debe cumplir con las condiciones de que pueda ser reusado, reutilizado, convertido en otra cosa y poder ser aprovechado en múltiples ocasiones, que se convierta básicamente en un ciclo que esas sustancias no genere o no perjudique el ambiente como tal. De allí que entonces vamos a hablar de lo que se ha hecho o cómo está la situación actual en Venezuela en cuanto a nuestra situación ambiental. En principio tenemos destrucción de cuencas hidrográficas, ya sea por tala indiscriminada, formación de barrios. En la formación de barrios tenemos cerquita lo que es la carretera que va de Caracas hasta Guatire, que se taló una cantidad de árboles sorprendente porque simplemente la gente necesitaba donde vivir. Y ese donde necesito donde vivir
debido a que el ser humano todavía no sabe, talaron todos los árboles se quedaron allí. Aumento de la temperatura o simplemente crear una urbanización, pero entonces coloco un poco de casa, pero no vuelvo a sembrar los árboles allí y aumenta con el efecto invernadero, aumenta la temperatura de la zona, no se crean microclimas que permitan un ambiente agradable en la comunidad, lo cual va a derivar evidentemente en mayor contaminación de desechos sólidos, del aire, de los cuerpos de agua, porque esta zona que vamos hablando entre la carretera de Caracas hasta Guatire, la mayoría de esas casas, sus desagües llegan al río, no van a llegar no tienen un sistema de tratamiento. Esto se debe, o la razón principal, a estas partes que estamos hablando, a la pobreza. El deterioro de esa pobreza va a ir acompañada del deterioro de la salud y la calidad de vida. Otras acciones que han influenciado de forma negativa a los biomas es el desarrollo de la minería, lo que ha ocasionado que se hayan deforestado grandes zonas de selva amazónica, por ejemplo, el macizo parte de Guayana se está deforestando constantemente simplemente para extraer los recursos minerales que allí se encuentran. Sin embargo, bueno, no todo es malo, se han creado desde hace mucho tiempo áreas protegidas en Venezuela para mantener la diversidad biológica, mantener algunos de esos biomas. Aquí vemos lo que son la construcción de parques naturales, monumentos naturales, zonas protegidas como tal, donde se ha regulado todas las actividades económicas dentro de la zona para que si la vas a realizar, va bien, realízala, pero no afectes el ecosistema. Si vas a ir a una laguna a pescar, no pesques los más pequeños. Pesca los que están en edad reproductiva, que ya se hayan reproducido, para que mantengas las siguientes generaciones de lo que sea que estés pescando. Y esto mantiene un nivel socioeconómico dentro de esa población que le permite mantenerse en el tiempo. También se han contribuido a las reservas hidráulicas, y tenemos algunas, que nos garantizan cierta cantidad de agua potable o consumible. Ahí está el sur del lago de Maracaibo, cabe destacar que esa agua no se puede tomar, pero es una reserva hidrográfica. Sin embargo, tenemos otras zonas que tienen gran importancia para el mantenimiento de nuestras reservas hidráulicas. ¿Y cuál es la importancia como tal de las áreas protegidas para el país, el mantenimiento de la biosfera? En principio, si yo mantengo el área protegida, voy a poder hacer una relación sustentable de producción, voy a tener agua potable, va a haber menos plagas, va a evitarse la desertificación o los deslaves, pues debido a que si tengo el bosque protege el conjunto de raíces que forman de los árboles que forman un bosque, van a proteger las laderas de las montañas. Por lo tanto, cuando llueva esas laderas de las montañas es poco probable que se deslicen. Ahí tenemos varias. Ustedes ya queda en parte de ustedes desarrollar cada uno de esos puntos para que a futuro podamos establecer una discusión sobre todos esos factores que implican una importancia de mantener áreas protegidas dentro de Venezuela, dentro del planeta. Esa ha sido toda la introducción a grandes rasgos del tema 19 al 21, que ver con el impacto del ser humano sobre el ambiente. Gracias por su atención, que tengan feliz día.